Bueno, buenas noches a toda la gente que se conecta a esta hora. Estamos con Camilo Fidel López de Vértigo Graffiti. En primer lugar, gracias a Camilo por este espacio, gracias a todas las personas que se van conectando. Vamos a dar unos instantes para que la gente se conecte. Camilo, de verdad, una berraquera que usted está aquí con nosotros. Em, pues para los que no me conocen, Juan David Quintero, yo soy concejal de Bogotá. Y Camilo Fidel López es una persona que realmente ha trabajado por el arte, sobre todo por el arte urbano. Ahorita vamos a empezar a hablar entre qué es arte urbano, qué es graffiti, pero pues Ujú. tiene una trayectoria realmente impresionante en más de 11 países, sobre todo con muchas intervenciones en el transporte público, en estaciones. Sí. Y para los que están conectándose, una de las grandes preocupaciones que tenemos en Bogotá es qué vamos a hacer con los 23 kilómetros. Para que se hagan una idea, 23 kilómetros. El viaducto del metro de Miami, el Underline, tiene 16 kilómetros. Este es aún más largo y va a tener más, porque otra de las cosas que estamos insistiendo es en la extensión hasta la calle 100. Entonces va a tener más o menos 26 kilómetros de espacio público abajo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese espacio público abajo? Recientemente yo hice unas denuncias porque tuve conocimiento de unos planes donde básicamente unos grupos de... Ahorita, Camilo, usted nos dice cómo Ujú. abrimos una discusión por ahí de artistas callejeros, dicen algunos, vándalos dicen otros, pero básicamente se les hace agua a la boca por empezar a pintar las más de 700 columnas del Metro de Bogotá. Entonces, eso obliga a una discusión que no es nueva, la tuvimos desde el momento cero, inclusive en el plan de desarrollo, en el artículo 176, hay alguno que quiera verlo, incluimos una estrategia que Bogotá debía tener una estrategia integral para el sostenimiento del espacio público en la parte de abajo. Eso, Camilo, quiere decir, y a todos los que están viendo, que básicamente tiene que haber espacio para el arte, tiene que haber espacio para cultura, porque tiene que haber espacios, digamos, de teatro y espacios, digamos, escenarios para el uso de quien quiera, cafés, y también tiene que haber un espacio ambiental de jardines verticales y césped y también árboles. Todo eso cabe en los 23 kilómetros. Y pues lo que la administración de Galán tenía que hacer era sentarse con todos los actores y con la comunidad, esto es muy importante, con la comunidad para ver cómo se apropiaban y básicamente todos conjuntamente decidíamos y empezábamos a trabajar en estas estrategias de sostenibilidad antes de que el metro se inaugure. Eso fue lo que queríamos hacer, eso es lo que estamos defendiendo y estamos buscando. Y hace 8 días tuvimos a Joana Peters de Jardines Tropicales, hablando de los jardines verticales y cómo eso sí se podría hacer en Bogotá, tomando como referencia eh, el underline de Miami. Ahora, ejemplos es lo que hay en el mundo, ¿no? Todos los días llegan ejemplos nuevos, desde Kuala Lumpur, Toronto, Miami, Buenos Aires, México, muchas cosas en México. Y ahora, pues, la verdad, es un honor tener a Camilo para hablar de graffiti o arte urbano. Entonces, Camilo, bienvenido, gracias por estar acá y empecemos polémicos. ¿Qué es Bueno, Van David, arte gracias por la invitación. urbano? ¿Qué es graffiti? ¿Cuál es la diferencia entre un artista y un vándalo? Pues esa es una pregunta que yo creo que lleva gravitando en la discusión del espacio público por 40 años. Para mí, digamos, la diferencia se traza en el número de agentes que intervienen en el resultado. Si solamente es el artista y la pared, estamos frente al graffiti, pero si existe otro intermediario, es decir, ya sea IDARTE, ya sea una marca, ya sea un gestor, etcétera, etcétera, estamos hablando de arte urbano. Digamos, la diferencia sustancial es la espontaneidad en la práctica y el propósito. El arte urbano tiene un propósito mucho más de oficio, mucho más profesional, y el graffiti hace parte de, digamos, de unas expresiones de apropiación del espacio público que llevan 50 años en el mundo, que se repiten y que tienen como, digamos, como altar al espacio, a los medios de transporte público. Eso no es una cosa exclusiva de Bogotá.
Es una cosa que nació en Nueva York, en el metro de Nueva York, y se fue multiplicando en los sistemas de transporte masivo. Digamos, ese es como el lugar predilecto para hacer grafitis. Eso tiene una razón de ser, ¿no? El graffiti requiere y busca ser observado, ser visto. Por eso el graffiti nunca está en lugares no visibles o en lugares residenciales donde muy poca gente pasa, sino que se prefiere que sean espacios concurridos, como por ejemplo en este caso la 30 o el metro, porque la idea cultural, acá hay detrás unos códigos, unas cosas que se han construido con el tiempo, incluye que el graffiti se mueva a través del transporte público. Entonces sí, se trata de un tema, en mi opinión, que tiene que ver quién interviene en la creación. Si no interviene absolutamente nadie, salvo el artista, estamos ante el graffiti. Si interviene instituciones públicas, privadas, terceros, estamos ante arte urbano. Ok, entonces un poco para ver si lo entiendo. Si cualquier ciudadano coge y pinta en una pared porque quiso, eso es graffiti. Si, por Así ejemplo, es es. una cosa organizada que hizo el IDARTES o la Secretaría de Cultura, eso sería arte urbano. Bueno, Sí, de hecho entonces, la regulación habla de eso. El la decreto regulación 70, ahora es, o sea, el decreto Bansky, 70, cualquier inscripción en espacio público. También tiene que estar en espacio público, ¿no? claro, o sea, Bansky es un grafitero. No sé, Banksy es un tipo muy controversial. Yo creo que hay managers, coleccionistas, casas de subasta detrás de él. Yo diría que es artista urbano. Bueno, ok, ok, bueno, válido, 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 válido. Pero venga, entonces el distrito graffiti, que yo sé que usted tuvo algo que ver con eso y si quiere ahorita nos cuenta, pues el distrito graffiti fue hasta donde yo tengo entendido una iniciativa de el IDARTES. ¿Eso sería entonces arte urbano, no graffiti? ¿No sería una contradicción que se llame entonces distrito graffiti? Sí, sí, Juan David, ese es un error que yo cometí. Yo fui el director y creador de Distrito Grafiti con la alcaldía de Enrique Peñalosa y la Secretaría de Cultura, principalmente. Luego el IDARTES, por fortuna, entró al equipo. Pero sí, Distrito Grafiti es Distrito de Arte Urbano, no es un Distrito Grafiti, es un Distrito de Arte Urbano. Sin embargo, he visto últimamente que están conviviendo las dos formas, ¿no? Esta es la ciudad, no es que haya unas categorías taxonómicas perfectas, ¿no? Puede haber un mural, el Beso de los Invisibles es un mural que estuvo atravesado por la gestión de marcas privadas y de la Secretaría de Cultura, pero usted va abajo y hay grafitis. Tampoco en la ciudad se pueden generar como unas categorías tan tajantes. Entonces sí, el Distrito de Arte Urbano, Juan David tiene toda la razón, ese fue un error, me da culpa. Ese beso de los invisibles, para los que no saben, está en Bogotá, ¿no? Ese es el que está en Bogotá. Sí, lo van ¿Ese a ver dónde desde el metro. está? ¿Dónde? Está en la 26 entre la Caracas y la 10ª, así que se va a poder ver por el metro bueno, saliendo de la estación de la 26. Igual que el del Bronx, el pararse duro también. Que ese El, está en al Bronx, sí, pues, el pararse duro que también lo hicimos en la 15, esa es en la calle 15. en la calle 15. Bueno, aquí simplemente aquí varias personas que se conectan, hay unos comentarios muy interesantes. Por ejemplo, Santology Line dice, si yo dibujo un pene súper artístico a modo de protesta, por ejemplo, en el mural de la Nacional del Che, ¿es arte o vandalismo? Y él mismo dice, los romanos grafiteaban penes en las calles y ahora son registros arqueológicos. ¿Cómo la ve ahí, No, Camilo? que tienen toda la razón, digamos que hay, mire, la palabra peligrosa, Juan David, y a toda la gente que está conectada, es algo que yo estaba diciendo hace poco en una charla que di en el CESA, y es hablar de criminalidad y hablar de ilegalidad. Bogotá ha sido un laboratorio fantástico de arte urbano, también de graffiti, ha protegido la integridad de sus grafiteros, ha enmarcado el principio de legalidad, las consecuencias cuando se pintan en paredes no autorizadas. Entonces hay un tema muy delicado. A mí me gusta siempre hablar sobre la importancia de las palabras. Acá no estamos hablando ni de criminales, ni estamos hablando de vándalos. Al que le gusta el derecho romano, en Roma, pues los vándalos son los que llegaban y quemaban las ciudades y saqueaban las ciudades. Me parece un poco exagerado que una persona que pinte una pared sea catalogada como un vándalo. Entonces, yo creo que es muy importante entender que Bogotá es un laboratorio que lleva por lo menos unos 13 años pensando qué hacer con el graffiti, pensando cómo integrar la comunicación en espacio público
ya sea en arte urbano, ya sea el graffiti, a un modelo de ciudad. Que hemos cometido errores, Juan David, por supuesto, como en todo laboratorio, pero usted pregunte en Sao Paulo, pregunte en Miami, pregunte en Nueva York, pregunte en Filadelfia, y no existe una regulación más amplia, más sensata que la bogotana en el mundo. Pero venga, Camilo, le hago una pregunta. Otra de las ciudades que a mí me llama mucho la atención de que graffiti es precisamente Berlín, que también lo tiene en su ADN. Pero, digamos, usando el ejemplo aquí del hombre del mural del Che, le hago una pregunta muy concreta. Si yo, voy a poner el ejemplo, quiero hacer, no me gusta la cosa del Che y voy y grafiteo la cosa del Che, ahí cómo controlar, mejor dicho, quién va primero, quién tiene derecho. O sea, ¿por qué si yo hago mi arte sobre, digamos, como el mural del Che en la Nacional y viene otro y lo daña? Ahí obviamente va a generarse un conflicto. Entonces, ahí ¿cómo se maneja eso? ¿O cuál es el código? ¿O qué se aplica? Además, Pues aprovecho para digamos, decir que Camilo es abogado. Entonces, Camilo es abogado que se ha dedicado toda la vida a esto del arte, a ver cómo el derecho y el arte van de la mano, ¿no? No es un perfil ahí acartonado, pero estamos ante un jurisconsulto del graffiti. Adelante, Camilo. no, pues hemos venido aprendiendo y una de las cosas que he aprendido como abogado es que es un error categórico aplicar las normas de derecho de autor y las normas de protección de derecho de autor al graffiti como fenómeno urbano. Eso es un error muy grande. Nosotros los abogados tendemos a tratar de incluir a la fuerza y a regular absolutamente todo y no hay necesidad. Respecto a su pregunta, Juan David, mire, claro que hay códigos en los cuales los grafitis o los murales hechos por personas que tienen más prestigio y más trayectoria, en principio son respetados. Que no se afectan, digamos, obras artísticas que tienen algún tipo de valor patrimonial. Para algunos, para otros no. Digamos que, y en eso consiste la dificultad y la complejidad cuando se habla de graffiti, se habla de un montón de grupos de personas que tienen un montón de referentes visuales. Pensemos en los barristas hacen grafitis, hacen sus grafitis inspirados en el graffiti brasileño que se llama Pichação, tratando pues de generar una presencia territorial de sus escudos y bueno, y de sus equipos. Estos tipos siguen otras lógicas, pero hubiese sido un error si la regulación lo saca, ¿no? Porque se está tratando de amplificar la idea de qué vale en la calle, de qué supone eso que usted dice, Juan David, una conversación. Es que hay que leer más los grafitis, hay que ver por qué la gente está pintando grafitis, en qué lugares está pintando. La conversación puede ser mucho más amplia y más provechosa si miramos el grafiti como la presencia inmediata de una persona que piensa y vive la ciudad distinto. Muchos dirán que esto es demasiado amplio, que esto es demasiado blando, pero también yo creo que les pongo un ejemplo que se usa mucho en defensa del graffiti, es porque somos tan dóciles con la publicidad visual exterior, porque no nos genera tanta inquietud y tanto problema la publicidad, pero sí digamos que las rayones o los tags o las marcas sí se vuelven algo problemático. El espacio público es un espacio digamos, en pugna, y eso es muy importante que lo veamos. Eso no es el interior de una iglesia ni el interior de una sala, el espacio público es un espacio en pugna. Y el grafiti es solo uno de los fenómenos que suceden. Entonces yo, sí, pues, obviamente defiendo el grafiti, hay otras miradas, hay personas que creen que hay que verlo desde lo punitivo, que me parece absolutamente innecesario, y sobre todo en una ciudad que le apostó por despenalizar el grafiti y descriminalizar el grafiti, y tanto así, Juan David, que eso nos tiene acá sentados. Pero ¿Cómo vamos a meter esa codificación, esa cultura social dentro en del el metro metro. de Bogotá? No, de acuerdo, Camilo, pero antes de entrar al tema del metro, la verdad es que aprovecho la oportunidad para aclarar que eh, creo que la conversación en Bogotá ha faltado precisamente por sentarse a conversar. Creo porque hay que decir una realidad. La publicidad exterior, discusión en la cual yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, tiene una entidad que la reglamenta y es bastante exigente, que es la Secretaría de Ambiente. Yo creo, por ejemplo, que Bogotá tiene más vallas de las que debería tener en algunos espacios, pero eso claramente la Secretaría de Ambiente lo regula. En el caso del graffiti o el arte urbano, cada vez que uno abre esta discusión con las entidades, inmediatamente le sacan el código de policía.
y la verdad es que el Código de Policía sanciona conductas como esta, pero yo le hago, vuelvo a insistir en la pregunta, porque aquí varias personas me están escribiendo y me dicen, oiga, pero ¿qué derecho, por qué tiene más derecho el graffiti de, por ejemplo, rayar o vandalizar, depende de usted cómo lo quiera tomar, monumentos de la ciudad? Por ejemplo, lo que ocurrió en Banderas, me imagino que usted conoce ese caso, que si trabajó durante la administración de Peñalosa, que se gastaron un mundo de plata arreglando el monumento de Banderas y haciendo en recuperación con patrimonio, y después lo rayaron y lo volvieron otra cosa. Me imagino que uno en estricto sentido de arte podría decir, pues mutó y se volvió una obra artística, pero ¿por qué esa visión mía va a primar sobre la visión de alguien mucho más tradicional que diga, se dañó, fue una obra de arte existente? Entonces, ¿por qué a la Mona Lisa no dejan que la cojan a dardos como mucha gente quiere y pues la obra de arte evoluciona? ¿Cómo trazar la línea como para definir esa discusión y entrar ya en el tema del metro, que me parece muy interesante? No, mire, es a la pregunta de qué derecho Prima. protege a la persona que lo hace, pues puede haber muchas miradas, puede haber muchos títulos de derechos, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, pero ese no es el punto. No es el punto de pensar en, digamos, en una pugna de derechos. Yo creo que lo que hay que hablar, y la pugna a la que yo me refería, es cómo conseguimos el espacio público. Mire, yo soy rosarista, Juan David, y cuando empezaron a pintar Gonzalo el Jiménez ahí. Jiménez de Quesada, cuando le empezaron a pintar, bueno, hubo un montón de debates y a mí me parecía muy interesante que, digamos, esa estatua representa un momento histórico, representa también un ejercicio de un poder puntual dentro de unos contextos sociales, y el graffiti o la intervención, porque hay muchas cosas que no necesariamente pintura, pueden ser cuerdas, lanas, etcétera, etcétera, lo que hacen es darle una nueva vida y una nueva mirada a esos momentos históricos. Cuando el problema de haber tumbado esas estatuas, con lo cual yo no estoy de acuerdo, es que se niega la posibilidad de entrar en una conversación con el tiempo y con nuestra historia. Eso fue un error gigantesco que hayan quitado esas figuras. Y estoy en contra de eliminar la posibilidad de una conversación. Pero cuando se pintan y se grafitean monumentos, hay que pensar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es el más allá de esta situación? Por ejemplo, en el caso puntual de Jiménez de Quesada era un tema de una exclusión histórica de los pueblos indígenas, ¿cierto? Eso era, digamos, el tema fundamental y estructural de la vaina. Y el graffiti lo hacía entrar en conversación, lo actualizaba, y usted no lo dijo, Juan David, es poner, darle vida, una nueva vida, porque el arte no es un proceso estático, ni fijo, ni monolítico, y mucho menos en nuestra contemporaneidad, sino es una cosa que se mueve hacia adelante. Entonces, a mí me parece muy importante es que dejemos de tener esas ideas tan, ¿cómo decirlo? Tan estáticas de cómo funciona el espacio público. Es que usted nomás mire el centro de Bogotá, mire el tráfico de Bogotá, mire las conductas de las personas en el Transmilenio, y usted va a entender que hay una complejidad social de índole emocional, que es lo que vamos a hablar más adelante, que es el rollo que le voy a echar sobre el metro y las estaciones. Bueno, entremos, digamos, vuelvo e insisto, en esta discusión creo que, no sé, me arriesgo a decir que nunca van a haber acuerdos absolutos. Yo particularmente estoy de acuerdo en que el arte y la vida en la ciudad evoluciona. Una ciudad, pensar París como el París que pensó Napoleón, y que así se tiene que mantener por algo de la historia, es absurdo. Y yo creo que no existe una sola ciudad en el mundo que no tenga evoluciones dinámicas urbanas, y estoy de acuerdo, el espacio público es un espacio también de expresión y de desarrollo emocional, cultural, político. Al compadre que hablaba de los penes de Roma, pues el graffiti era fundamental en Roma para expresarse políticamente. Y si no, pues vean, se ve for Vendetta los que no quieran estudiar historia romana. Pero sí creo que tiene que haber algún tipo de límite o de orden, porque también entiendo el ciudadano que tiene su tienda y tiene su fachada y dice, oiga, yo quiero tener mi fachada para vender panes, y todas las noches cierro mi panadería y al día siguiente me encuentro unos rayones y unos mamarrachos. ¿Por qué entonces prima más el derecho de uno sobre el otro? Creo que casi que el graffiti, a mí aquí románticamente, me parece que es como un estado superior de los demócratas, es decir, tiene uno que tener un nivel de autocontrol y de respeto por el otro para saber que no necesita un policía para saber dónde puede rayar y dónde no. Pero bueno, Ajá. entrémosle
al tema. Metro de Bogotá. Camilo, tenemos 700 columnas más o menos, poquito más. 900, me dicen por aquí. Bueno, los pórticos. Bueno, sí, están contando los pórticos. 900, incluyendo los pórticos, que son donde están las estaciones de Transmilenio A. ¿Qué hacemos con esas columnas? Usted tiene dos tesis. Una es del graffiti libre, que es dejar eso ahí y que los artistas lleguen, rayen y miraremos a ver qué pasa. U otra es hacer un tipo de planeación y organizar, digamos, cómo se puede pintar y dónde se puede pintar. Ahora, también tenemos que tener espacio para cafés, también tenemos que tener espacios para jardines verticales, pero le hago 917 columnas, me dicen exactamente. Pero le hago una pregunta. Una de las críticas que recibe mucho la ciudad con el tema de los bajo puentes, que hay varios en la 92, el de las ballenas en la 11 con 106, si no me falla la memoria. Todos dicen son muy bonitos, pero no dicen nada. Bueno, ahí viene otra pregunta que nos faltó. ¿Los muralistas dónde quedan? Por ejemplo, Diego Rivera viene siendo un grafitero que pintaba al lado de los edificios públicos o ahí cómo serían los muralistas. Entonces, nada, le doy la palabra a usted. 900 columnas, soñemos. Listo. Hay que empezar, diría yo, como decía mi profesor de matemáticas en el colegio, por el comienzo. ¿Qué es un sistema masivo de transporte? Estamos pensando en la infraestructura, pero creo que es importante pensar qué es un sistema masivo de transporte en una ciudad como Bogotá. Un sistema masivo de transporte, en mi opinión, y digamos por ahí he escrito un par de cosas, es un lugar de intersección de las emociones de una ciudad. Es un lugar donde el ciudadano y sus emociones se cruza con los otros, se mueve con nosotros. Si nosotros pensamos que vamos a mover 10 millones de personas al día, eso es un error. Eso es un error de percepción. Y por eso, por pensar que se mueven 10 autómatas que no sienten, que no aspiran, que no anhelan, ahí es un problema de cómo funcionan los sistemas de transporte público. Los sistemas de transporte público transportan seres humanos con emociones, con historias, con biografías, con signos, decía Fernando Pessoa. Entonces, ¿cómo vamos a entender ese espacio infraestructural para que esas emociones tengan lugar y tengan la posibilidad de debatirse, dialogarse y perfeccionarse? Ahí es donde entra el arte a ser un mediador de todos esos millones de emociones que hacen que la experiencia sea o pueda llegar a ser mucho más humana, mucho más, con muchísimo más bienestar. Entonces yo creo que más allá de estar pensando en necesariamente en un tema de infraestructura, es qué es lo que realmente va a mover el metro. El metro va a mover millones de emociones, millones de personas con afán, millones de personas que creen que, de nuevo, ahí sí, que su afán es más importante que el del otro. Y yo lo veo porque yo soy un usuario constante de Transmilenio. En Transmilenio uno puede entender todas esas intersecciones emocionales que yo pasaba. Entonces, bueno, miremos el metro. Miremos la cultura del metro que se va a desarrollar en Bogotá. Esto no es Medellín. Acá no hay una cultura de cuidado, acá no hay una cultura, digamos, digamos, de esa belleza que se busca y se pretende en Medellín. Acá hay una complejidad mucho más, digamos, mucho más propia, mucho más local, mucho más nacional. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver esa infraestructura y cómo el arte? Porque esto es lo importante, Juan, no es pintar, no es poner jardines y no es poner cafés, es mirar la intención a largo plazo de hacerlo. No podemos caer en la trampa, Juan David, de hacer un programa que dure 4 años como que pasó con Distrito Graffiti, o como lo que pasa con muchos de los programas que son exitosos y duran solo 4 años, porque la siguiente administración entiende y concibe en los espacios distintos. El primer riesgo, en mi opinión, es que se haga algo y en 2 años se acabe y se eche para atrás y se Que eso empiece tiene a que ser una pensar otra política cosa. de ciudad. Tiene que Claro, ser una política. pero en eso, Camilo, lo interrumpo porque aquí varias personas nos dicen, pero vea, y los gamines, la seguridad, las basuras, o sea, yo quiero simplemente es mostrar la complejidad de esta conversación, Claro. porque hombre, la intersección de emociones, pucha, me enamoré, pero después digo, pues pucha, pero y la basura y los habitantes de calle y la sensación de inseguridad
y el abandono, y si la administración que sigue Claro. no es una administración, digamos, de orden, sino de desorden. ¿Cómo usted y le hago una pregunta muy concreta, y también para que los 20 y pico de personas que nos están viendo en este momento, aquí hay digamos, hay una decisión, y son dos ideas que se interponen. O hacemos una convocatoria y lo ordenamos y ponemos unos criterios de curaduría, me imagino, o permitimos eso que ustedes están viendo en pantalla. Simplemente dejemos las columnas expuestas y cualquier ciudadano viene y expresa su arte. ¿Cuál debería ser en su criterio, Camilo, y a los que nos están leyendo? Ah, bueno, mire, también Fátima nos dice, y los colados, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser el camino? ¿Libertad para que cada quien se expresa como quiere, o orden y curaduría? Yo creo que para mí es muy importante, esas ideas de abandono son muy peligrosas. Todo lo que se abandona va a terminar desordenándose, ¿no? Todo se va a volver, se va a volver un caos. Entonces, no estaría yo en la línea del abandono, de dejar eso digamos, libre, sí, libre va a ser, porque pues no estamos en un estado policial. Pero digo, es cómo vamos a organizarnos a largo plazo, Juan David. La política pública de desarrollo ciudadano el centro. Todo el mundo dice que las basuras, que los colados, que la gente que se pasa los semáforos en rojo, y lo que se detecta acá es un problema ciudadano, no es un problema necesariamente del gobernante. ¿Cómo vamos a hacer para blindar una política pública respecto a la cultura de metro para que perdure en el tiempo? Es que lo de Medellín funciona en la medida que ha permanecido en el tiempo. Y eso tiene que ver con que los procesos tengan sentido entre la ciudad, Juan David. Eso tiene que ver con que el arte sirva para tramitar todas esas luchas, todos esos problemas, todas esas pugnas que tenemos como ciudadanos. Pero si se trata exclusivamente de embellecer, Juan David, es un error fundamental. O sea, si vamos a echar pintura, miren, metan esa plata en comedores para los niños más necesitados, en nutrición 0,5, en becas para las universidades. Pero si mire, Bogotá está súper pintada, está sobrepintada, en mi opinión. Y no hemos llegado, no hemos podido avanzar, digamos, a través de esas pinturas en ejercicios de ciudadanía. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer la ciudadanía, la nueva, no la de hace 30 años de Antanas Mocus, sino cómo vamos a ejercer una ciudadanía a través de una conversación activa que se dé dentro del metro, que el arte sirva para mediar un montón de cosas que no están funcionando y en la cual no estamos haciendo parte, porque finalmente siempre el bogotano es a señalar que el otro es el problema, pero los problemas terminamos siendo todos y cada uno de los usuarios. Entonces yo por eso le digo Juan, más allá de ser romántico y poético en exceso, es que cambiemos la idea del metro, miremos el metro como una oportunidad de un acuerdo social, de un pacto social que está mediado a través del arte. Claro, el café va a llegar, el jardín vertical va a llegar, bellísimo, lindísimo, el teatro, las artes vivas, todo eso. Pero lo que es importante es, bueno, cómo esto va a perdurar en el tiempo y cómo esto va a ayudar a Bogotá. El arte tiene, dentro de muchas finalidades, también ese propósito de aliviar esas discusiones, de mediar, de exorcizar un montón de cosas. Y tenemos una oportunidad, usted mismo lo dice, 920 oportunidades para hacer diálogos ciudadanos. Pues, Pero no pintar paredes, no coger y llenar eso de pájaros, no llegar y coger eso de lo primero que se nos ocurra, sino hacer todo un tratamiento desde la experiencia emocional ciudadana a través de esas columnas. pues venga, yo le meto la cuchara aquí para preguntar varias cosas para que también la gente se entere de que sí están pasando cosas alrededor de esto. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 176, qué pena que sea tan leguleyo, pero es para que la gente sepa que eso ya existe. Lo que buscamos precisamente fue eso que usted está diciendo. Y es que la administración de Galán, con el IEPAC, con el IDARTES, con todas las entidades que usted y todos conocen, provocara esas conversaciones. Porque cuando nos pusimos a revisar qué había pasado en el mundo, los casos de no éxito, o sea, los casos que habían salido mal, se habían limitado a hacer lo que usted está diciendo. Y era, pongámoslo bonito. Entonces, a mí me encantan las ballenas, yo amo el mar, pero una ballena jorobada en la mitad de la 11,106 tiene muy poco que decir frente a la ciudad. Eh, y ahí yo creo que hay un reto, pero cuando estudiamos, por ejemplo, el caso del periférico de Ciudad de México, el primer paso para, en ese caso, sembrar jardines verticales fue la apropiación ciudadana y fue un change.org,
donde los ciudadanos empezaron a pedir que se hiciera esa intervención. Y en el caso del Underline de Miami, fue que esto es muy chistoso, pero los que nos encanta el urbanismo lo disfrutamos. Los gringos no habían descubierto que debajo del metro de Miami había espacio público, porque como viven es en el carro y para ir a comprarse un Dolex tienen que coger el carro, nadie se había dado cuenta que por ahí se podía caminar. Y la historia es que una señora que se rompió una pierna y tuvo que utilizar el transporte público, descubrió ese espacio y digo, oye, hagamos algo. Y empezó a recoger firmas para hacer algo y eso terminó convirtiéndose en el Order Line de Miami. Precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer en Bogotá y ahora lo que estamos haciendo es un llamado a la acción. Estamos creando una plataforma de firmas para pedirle al alcalde que presente o que abra esa conversación. Porque lamentablemente nos movemos en los dos opuestos. Los que nos gusta el arte, digamos de alguna manera hablamos de arte urbano, y los que quieren orden hablan de vandalismo y criminalización. Y yo creo que ambos tienen razón. Yo sí creo que cuando hay un plan sistemático para coger los buses de Transmilenio y dañarlos, pues creo que eso sí es un plan, digamos, vandálico. Pero cuando hay una expresión artística, donde hay expresión y organización para expresarse, pues eso es arte. Inclusive aquí hay un ciudadano que nos está diciendo, oiga, si hay 900 columnas, ¿por qué no ponen cuadritos en las 900 columnas de donde se puede hacer arte a ver qué pasa? No sé, iniciativas como esa podrían ser interesantes, pero ahí le hago una pregunta gigante. Claro, Juan, pero Digo, no caigamos en el qué, sino pensemos en el para qué. O sea, podemos poner lienzos, podemos hacerle al Museo de Oro que preste un montón de obras, podemos pedirle al Museo Botero, podemos hacerlo. O sea, arte es lo que hay en Bogotá, de toda índole. Pero ¿para qué vamos a poner arte? Eso es algo muy importante porque el metro no es un teatro, el metro no es un cine, el metro no es Distrito Graffiti. El metro es el metro. Entonces, qué es lo que ese arte va o cómo se va a integrar dentro de ese tránsito de millones de personas, de afán, de etcétera, etcétera? Lo que yo opino son unas reflexiones constantes, casi desde el inconsciente de personas que en cada estación estén reflexionando sobre sus emociones propias. Eso es muy importante, eso no claro, lo que pasa, Camilo, es que acuérdense que aquí simplemente hay dos discusiones, ¿no? Una cosa es el metro, las estaciones, y otra es la parte de abajo del metro. O sea, en esa parte de abajo, yo, por ejemplo, yo cuando redactamos el artículo 176, yo decía, es que podríamos hacer la galería de arte más grande de Latinoamérica. Imagínese usted caminar, porque además lo que la gente no sabe es que también el metro va a tener 23 kilómetros de ciclorruta. Y si usted me pregunta a mí, como ciclista urbano que soy, yo preferiría mil veces ir viendo jardines, viendo arte, que ir viendo simplemente Transmilenios y fachadas de Claro. locales comerciales de la Caracas. Entonces, digamos, yo también defiendo un poquito la estética. Yo sé que usted no lo dice en el mal sentido de la palabra, pero yo sí creo que el arte para mí también es felicidad. Obviamente son emociones. Hay arte política, hay arte triste, hay arte nostálgico, pero también hay arte feliz. Eh, donde nos conocimos en la galería donde usted expone, pues hay unos grafitis donde uno realmente le provoca saltar de la felicidad. Pero pues yo sí creo que esa discusión está abierta. Ahora, aquí hay una pregunta que nos mandan y es, ¿el graffiti no le abre también las puertas al desorden y a la habitabilidad en calle y a la inseguridad? ¿Usted qué respondería? Ese es un cuento histórico que se inventaron dos criminalistas en los 70s en una teoría que se llama las ventanas rotas. A mí me parte el corazón cuando oigo a teóricos hablar de las ventanas rotas porque eso se ha refutado 30.000 veces ya. Bueno, Y el problema... Rodolfo Giuliani en Nueva York dice que ese fue el éxito de la seguridad de Nueva York. No estoy tomando partido, solamente dando aquí datos para que la gente profundice. Pues no, el tema ahí fue muy chistoso. Este libro Freakonomics, que seguramente Juan David Quintero se lo ha leído. Sí, claro. ¿Se acuerda que él dice que eso no tuvo que ver absolutamente nada con el graffiti, sino con el fallo Roe versus Wade que permitió el aborto en Estados Unidos? O sea, en política pública casi no hay causalidades, sino correlaciones, y eso es muy importante. Entonces, a mí me parece, Eso es clave. a mí me parece muy interesante cómo nos hemos dejado
contar una historia de que donde hay grafitis, hay como una especie de hechizo psicomágico y entonces el que ve un grafiti va y atraca. Eso no es cierto. La teoría de las ventanas rotas habló de los abandonos, de los descuidos, de las basuras, etcétera, etcétera, de las ventanas rotas, de los vidrios que creen, generan una idea de abandono de la autoridad y que ahí es más fácil robar. Pero yo no entiendo cómo y para qué metieron el tema del graffiti necesariamente como parte de la basura, como parte de la ventana rota, como parte del andén picado. Eso fue una cosa muy extraña Claro, que tuvo que ver. pero venga, voy a defender la ventana rota. Es que la teoría no dice eso. La teoría no es contra el graffiti. La teoría de las ventanas rotas lo que dice es Abandonó la que, autoridad. exacto, los espacios abandonados son susceptibles a que se cometan estos criminales. En Claro, eso en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. metieron al graffiti, es como el rojo, el color del amor. Eso fue una decisión, que alguien dijo que el rojo era el color del amor. Alguien tuvo la decisión de decir, metamos al graffiti. Y ustedes miren todas las series de los 80, los que nos están viendo, y comienzos de los 90, y donde están los tipos malos, hay un graffiti. O sea, se volvió casi una utilería. Pero eso ojalá fuera una cosa inofensiva, pero no lo fue. Pero O mire sea, lo que la nos, cosa... mire lo que nos dicen, me dicen aquí por el WhatsApp. Me dicen, oiga, pero vaya usted en este momento a la 1 de mayo y dígame si usted no siente el absoluto abandono estatal. Yo creo que, No, pues mire, claro, pero usted en Distrito Graffiti, usted eso lleno de grafitis y pues allá lo que hicimos fue tratar de mejorar las cosas con tránsitos un poco más frecuentes, que fue lo que trabajamos con con el alcalde Peñalosa y con María Claudia López. Yo los convencí diciéndole, mira, hay ciclorrutas, hay Transmilenio, vamos a cambiar el nombre de la estación de Transmilenio para que la gente camine por Puente Aranda. Puente Aranda tiene un 65% de población residencial y un 35% industrial y estamos pensando solamente en las industrias. De paso es una de las más contaminadas. Entonces, claro, el arte también puede traer seguridad. Por eso es que las ventanas rotas, eso es una cosa bien, bien, bien rebatida, porque entre más gente haya en la calle, entre más gente esté en la calle, hay más seguridad. Eso sí está probado. Eso claro, sí está absolutamente probado. la ocupación en lugar del abandono. ¿No? Curioso simplemente porque a mí me llaman mucho la atención y me cuestionan mucho por ese tema, que Peñalosa, supuestamente el alcalde de extrema derecha, es el No. que haya abierto el espacio de Distrito Graffiti, ¿no? Eso, hay como... No, allá se subió una grúa, por ahí debe estar la foto que salió en Portada del Tiempo porque sonaba muy extraña, muy fantástica, muy ficcionada, pues Peñalosa grafiteando. Lo que quería Peñalosa, lo que hicimos con Peñalosa básicamente, fue crear un escenario donde hubiese una presentación de 120 y pico de artistas, muchos internacionales, muchos nacionales, y eso le sirviera a la lógica de la ciudad. En esa parte era descentralizar la cultura del centro, era también quitar también un poco de estigma sobre el grafiti, dar cumplimiento al decreto 75. Eso es lo que yo digo, Juan David, es un tema de propósito. No se puede pintar paredes como una especie de fórmula mágica. Tienen que dejar de hacer políticas públicas como algoritmos, como ChatGPT. Dame una idea para solucionar el problema del aborto adolescente, grafitis. Dame una idea para el hambre, grafitis. Dame una idea para... Todo ahora es murales. Y eso Oye, está... entonces venga, le pregunto aquí una pregunta que hace Joseph DSA. ¿Cree que el Distrito Graffiti fue un caso de éxito? ¿Sí No, o pero no? eso sí no me van a poner a decir una cosa. Aquí sé yo que sí es un caso, se lo digo, si usted, mire, sabe qué es exitoso? Yo no voy a decir que lo que hicimos fue exitoso, eso me parece muy pretencioso. Mire, Bogotá tiene la única estación de transporte público bautizada con la palabra graffiti en el mundo. Y eso significa que el graffiti en Bogotá es una cosa muy distinta. Usted en Nueva York jamás le van a poner graffiti porque allá obviamente hay una especie de placa donde dicen que Oiga, sistema pero público y usted está graffiti no diciendo pueden algo, funcionar. usted está diciendo, usted hizo por lo menos tres cosas absolutamente polémicas. La primera es que el arte y el graffiti se puede de alguna manera pensar y se puede organizar. Cuatro Sí. cosas polémicas. La segunda cosa polémica que dijo es que no se puede pensar el arte simplemente como una cosa estética para solucionar problemas. Hay que preguntarse el para qué. O sea, no es y vaya y pinte bajo un puente y ya. Tercera cosa polémica que usted dijo, que Enrique Peñalosa fue el tipo que le abrió la posibilidad al tema ese de Distrito Graffiti. Y tercero, que el sistema de transporte de Bogotá, que supuestamente representa las oligarquías, el monopolio, el fin del capitalismo,
etcétera, etcétera. Es el único sistema de transporte del mundo que tiene una estación que reconoce el graffiti como parte, Ajá. mejor dicho. Es que Bogotá es otra cosa y el éxito también ha sido, no, esto es un trabajo de miles de personas, mire, yo nombro acá gente muy importante, mire, Clarisa Ruiz, Cristina Lleras, Santiago Trujillo, el que es ahora el secretario de Cultura de Santiago, sabe perfectamente lo que estoy hablando, porque Santiago hicimos el beso hace 12 años. Entonces, ellos tienen la sensibilidad. Luego vino Peñalosa, luego otra mirada de Claudia López, luego con el alcalde Galán, etcétera. Entonces, ahí hay un montón. Lo que yo digo es, Pero cada me toca que 4 años, apuntar y lo voy a preguntar como concejal a Santiago Trujillo si la tiene tan clara, porque no nos ha ayudado a dar esta discusión del metro. Eso lo va a no, preguntar. Santiago, mire, pregúntele a Santiago que Santiago es uno de los diseñadores de lo que hoy en día es el graffiti en Bogotá, de lo que hoy hace que se gasten miles de millones de pesos en graffiti con propósito, que haya familias, que haya carreras, que haya profesionales, que Santiago Castro ya ha sido el primer artista graffiti que participó en la feria Arbo, que usted lo vio cuando vino acá a la galería Juan David, el artista del taller de arriba, acá residente de Vértigo. Sí. Entonces, acá están pasando cosas muy buenas. Yo lo que le pido a la gente que nos está oyendo, yo entiendo que eso molesta mucho, que rayen la puerta, etcétera, etcétera, incomoda, pero avancemos sobre lo construido y es que Bogotá es pionera en cultura graffiti en el mundo, en regulación, en participación ciudadana. Ahora bien, se nos ha ido un poco la mano en la fórmula algorítmica de pinte, 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 pinte. Ahora vamos a pensar para qué se pinta. Tenemos un problema, mire, yo tengo una anécdota, Juan. A nosotros nos llamó Mocus hace como unos 14 años en la Fundación Corpo Visionarios. Ellos tenían un problema de violencia homicida en Agua Blanca. Y había muchas razones para esa violencia homicida. Estaba incluida el racismo, la marginación social, la deserción escolar, etcétera, etcétera, grupos criminales y la falta de arte, descubrió Mocus. ¿Y sabe qué nos fuimos a hacer? Nos fuimos al territorio, miramos qué era lo que sucedía y nos dimos cuenta que las abuelas eran muy importantes. Y en Agua Blanca, en el barrio Orquídeas, que es uno de los más peligrosos, pegamos fotografías gigantes de 6, 7 metros de abuelas en los lugares donde se cometían crímenes para que la abuela, como una autoridad desde el afecto, modificara el comportamiento de los muchachos. Entonces eso es lo que yo estoy diciendo, es, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser esos detonantes emocionales para que dejemos de tener afán? ¿Cómo vamos a tener una cultura verdadera que si vemos una persona discapacitada a un anciano le vamos a dar la silla? ¿Cómo vamos a cuadrar nuestro día en horarios para entender que la ciudad tiene unas horas picos y tiene unas dificultades? O sea, hay muchos temas para debatir que el arte puede ayudar a hacer. Usted lo que está diciendo, si le entiendo, y aquí cogiendo lo que dice Velázquez Luis, es seguimos en lo mismo. El problema son los grafitis sin propósito. O sea, la pregunta es, ¿cómo encontramos ese propósito para que el arte resignifique ese espacio debajo de la primera línea del metro? Eso es un poco lo que usted está diciendo. La conversación debe arrancar es, ahora, le pregunto una pregunta de mecánica y de carpintero. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo uno...? No, Y lo va a tirar una discusión dura en el programa del Tercer Canal, que además le agradezco al Tercer Canal por ese buen periodismo y esa pregunta, como esa entrevista tan valiosa, donde ellos dijeron, le preguntan a los grafiteros o a los artistas, oiga, ¿ustedes qué es lo que quieren? Y entonces dice el tipo textualmente, uy, no, ñero, lo que hay que hacer es salir ya lo hicimos con el tren de la Sabana, ya lo hicimos con el Transmilenio, ahora hay que hacerlo con las columnas. Pero nunca hubo una afirmación ahí que dijera, oiga, ¿cuál es el propósito de esta cosa? Entonces, ¿cómo evitamos que la discusión sea ñero? Hay que ir a dañar a ñero, repensemos el metro, encontremos ese propósito. ¿Cómo hacemos eso? mire, es otorgándole a ese espacio un valor ciudadano explícito, que sea importante para la ciudad. Mire, hubo un rumor, y qué pena volver a hablar de lo que hemos hecho, que eso es caso, pero el beso, cuando se dijo y cayó el rumor de que el beso de los invisibles se iba a borrar, eso es un mural, eso es un graffiti, ¿cierto? Pero la ciudadanía se crispó, etcétera, etcétera. Todo el mundo dijo, no nos pueden quitar el beso de los invisibles, eso hace parte de nuestra ciudad, de nuestra codificación emocional. Mire, cuando hicimos el beso, nosotros no sabíamos el impacto que iba a tener. Y lo que yo digo es, repliquemos
digamos, esos estímulos emocionales en muchas estaciones, que la gente empiece a empoderarse de su espacio público, porque ese también es un ejercicio del poder, de participar, y ya cuando usted siente un cariño, siente un afecto, pues lo empieza a cuidar. O, obviamente siempre va a haber la posibilidad de que lo pinten y lo rayen. Y yo creo que ni Bogotá tiene el cuerpo, el pie de policía para estar persiguiendo grafiteros, y si lo tuviera, debería estar persiguiendo otro tipo de delincuentes, ¿no? No, otro tipo de delincuentes no, a los delincuentes, porque el grafitero no es delincuente. Entonces, pues es eso, Juan, hombre, es que no pidan respeto o cuidado de una pared que no significa nada. Oye, Camilo, pero ¿quién tiene que liderar esa discusión? Esa discusión la tiene que liderar necesariamente el Metro de Bogotá, que se tiene que entender como un espacio de intersección emocional, en mi opinión, la Secretaría de Cultura, las juntas de acción comunal que están detrás. Mire, identifique, es que ese metro son 900 columnas, pero estamos pensando aritméticamente. ¿Cuántos barrios y cuántas localidades atraviesa? ¿Cuál es el 9, problema de cada localidad? 9, ¿Qué 9. tenemos que, qué Las 9 tenemos que las pensar en, 20 por acá. qué tenemos que pensar en cada localidad? Entonces también hay que hablar sobre los líderes de las comunidades. Bueno, ¿qué discutimos en esas 2 o 3 estaciones en el metro? No, Pero venga, discutamos un tema de... le voy a hacer una pregunta, digamos, de sí o no. Usted que ha estado en Distrito Graffiti, que ha hecho pues ha trabajado en estas intervenciones en todas partes del mundo. ¿Usted cree que la alcaldía, que no usted lo que está diciendo es la alcaldía tiene que liderar esta conversación? ¿Usted cree que la alcaldía de Galán sí está liderando esta discusión o estamos en pañales? No, primero es que ni la alcaldía de Galán, ni la de Claudia López, ni la de Peñalosa, eh, mm, Bueno, pero hoy ni estamos la en la de de Petro Galán. estaban O pañales. Y es sea, que acá hay un proceso de 30, 40 años de no, 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 procesos. no, pero me refiero en la parte de abajo del metro. O Sí, sea, yo le pregunto, porque usted todo lo que me dice tiene todo el sentido. La pregunta mía es cuándo debía empezar esa discusión, porque es que estamos, el alcalde Galán dice que estamos al 70, prácticamente al 80% de avance del metro. El metro prácticamente va a estar listo el próximo año y yo no veo esta conversación por ningún lado. Ahora, yo aclaro, yo no estoy en esa industria, no estoy en ese tema todos los días. Usted que sí está. Bogotá está dando esta discusión del propósito artístico de la parte de abajo de los 23 kilómetros de la primera línea del metro, o hoy estamos en pañales en esa conversación y deberíamos salir urgentemente a provocarla. no, sí, 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 sí hay. Mire, yo creo que el ancla de esta conversación es lo que se va a llamar modo metro, que es como la versión bogotana de Cultura Metro de Medellín, el modo metro. Estamos hablando, o sea, de algo mucho más panorámico que la simple, digamos, la decisión de los qué es, sino el para qué. Entonces yo creo que si se hace un ejercicio ciudadano desde la cultura, que cómo no vamos a estar preparados, esta es la ciudad de Antanas Mocus, de Enrique Peñalosa, de Clarisa Ruiz, de un montón de gente que ha hecho cosas muy buenas por esta ciudad, e incluso de Gustavo Petro. Yo ahí sí tengo que decirlo, Gustavo Petro amplió la conversación respecto al tema del grafiti acá en Bogotá, y eso es innegable. Eh, pero yo creo que estamos más que listos, pues necesitamos una organización como para decir, bueno, esto se tiene que planear a largo plazo, pues tenemos que pensar un plan a 25 años. O sea, el High Line de Nueva York, eso no pasó de la noche a la mañana, no pasó en 2 o 3 años. Eso fue un proceso de transformación urbana que toma tiempo, acuerdos, errores, desaciertos, inversiones, gastos. Eso es una cosa muy interesante porque es es reformular lo que significa un metro en una ciudad. Es eso. Yo arrancaría por ahí, Juan David. Si usted me pregunta a mí, yo ya no vería un metro ahí. Haría el típico ejercicio artístico de no ver lo que todo el mundo ve, sino vería algo distinto. Y vería las Bueno, emociones de Bogotá chocando, rozándose, respirando una encima de la otra. Bueno, eso es lo que yo vería. yo voy a decir aquí algo polémico siguiendo su línea. Eh, Vea, yo como concejal sí le digo que yo una de las grandes desilusiones que tengo es que siento que Bogotá está desaprovechando lo que usted está diciendo. O sea, esta es la ciudad de Mocos, esta es la ciudad de Petro, esta es la ciudad de Peñalosa, esta es la ciudad de Claudia López, donde yo creo que hay un acuerdo urbano de que el graffiti y el arte urbano hace parte de nuestro ADN. Ajá. Creo que hay que también reconocer que si bien hace parte de nuestro ADN, hay que controlarlo.
Esto es un poco como todo en la vida. Todo en exceso es malo, las reglas hay que cumplirlas y hay que tener reglas. Ahora, a mí me da risa y no, no me parece curioso que el movimiento graffiti es contra a la ley del Estado, pero defiende su propia ley. Entonces hay unos códigos de yo respeto el graffiti que hizo no sé quién y si lo hizo de tal forma, entonces yo lo respeto. O sea, al final sí existen normas. La pregunta es quién las hace cumplir. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, y ojalá llegáramos algún día al estado superior del ser, donde el Estado no fuera necesario porque todos los ciudadanos nos autorregulamos, antanas mocos. Pero, pero sí tengo que decir que la gran desilusión, y lo digo aquí a las más de 50 personas que nos están viendo, de esta administración y el alcalde Carlos Fernando Galán, y lo digo yo como concejal, es que Bogotá no se está preparando para el metro. Aquí nos quedamos, así como está muy mal creer que el arte es simplemente ChatGPT de vaya y pinte unos pingüinos debajo de una estación o de un puente, las políticas públicas no pueden ser así. Y no se puede limitar el metro a a cuántos kilómetros vamos, qué porcentaje, entonces 78, 78.5, 80.5, y tengo que decirlo, la parte de abajo del metro de Bogotá está absolutamente congelada para efectos del Estado, pero para efectos de las dinámicas urbanas Claro. arrancó. Entonces, mire las columnas, mire, yo he llamado la atención, ya llevo más de 2 meses diciendo, están vandalizando, están rayando, póngale la palabra que quiera. ¿Qué tenemos que hacer? Provocar la discusión que usted está diciendo. Y sí creo que el alcalde Galán, muy a su estilo, se ha limitado a decir eso es responsabilidad de la empresa Metro, como hizo con el tema de las basuras, eso es responsabilidad de la UAESP, pero no hay una discusión de ciudad que debería liderarla, el líder de la ciudad, que es el alcalde, frente a qué hacer con esas columnas. Entonces yo sí creo, esa es como mi opinión y mi editorial, pero recogiendo lo que usted dice es, si es verdad que el graffiti hace parte de nuestro ADN, hay que abrazarlo y hay que potenciarlo. Y eso implica organizarlo. Entonces, yo sí creo que ahí el alcalde hay que hacerle un llamado a que se despierte en este sentido y lo digo también como ponemos en el zapato de los artistas. Nosotros no podemos decir que el graffiti hace parte de nuestro ADN y ver instituciones diciendo que lo que hay que hacer es perseguir criminales que hacen graffiti. Eso es un contrasentido. Y eso yo creo que le hace mucho daño a la ciudad y le hace mucho daño a los artistas. Pero Así bueno, es. aquí en los últimos minutos, estos son espacios, Camilo, donde nos comprometemos con los invitados y con no sé, los que nos ven, no sé cómo se les dice, que esto es de 60 minutos por reloj, ya estamos en 54. Entonces, en los 5 minutos que nos quedan, ¿cuál es ese sueño? Si usted pudiera hacer ChatGPT y generar la imagen de su cabeza con esa frase maravillosa que me encantó, que usted dice, yo siempre digo que Transmilenio, el metro y los sistemas de transporte del mundo son el sistema circulatorio de las ciudades, pero usted, su definición está mucho más chévere, son un lugar de intersección de emociones. ¿Cómo visualizamos esa red de intersecciones y emociones humanas de lo que va a ser la parte de abajo de la primera línea del metro de Bogotá? Pero yo me imagino una estación importante, tipo calle La 26, que se llame calle 26 con pasión. Y que toda esa estación, y de pronto dos o tres más que son vecinas, promuevan que el ciudadano bogotano se esté preguntando qué significa, cómo opera, cuáles son los límites, cuáles son las bases de la compasión humana. Que todo el arte que se esté expresando ahí, tanto dentro digamos, tanto dentro de la estación como en los pilares, etcétera, etcétera, estén hablando de la misma cosa. Y que cuando la gente se baje en la 26 diga me bajé en compasión. Que cuando se baje en la 13 diga me bajé en paciencia. Cuando se baje en la 72 diga me bajé en solidaridad. Porque es que lo que tenemos que hacer, Juan David, es eso, es estar preguntándonos qué significa la solidaridad, qué significa la compasión y qué significa la paciencia. Y ahí sí completar la lógica de que el viaje emocional tenga sentido porque estoy transitando las emociones de Bogotá, estoy pensando las emociones de Bogotá. Esa es digamos, ese es el sueño que yo quisiera que se materializara porque creo que más allá de cualquier tecnología, más allá de cualquier irrupción arquitectónica que tenga el metro, es una oportunidad
maravillosa y espectacular para que hablemos sobre nuestra emocionalidad como ciudad. Millones de personas todo el día pensando, aunque sea repitiendo compasión, compasión, paciencia, paciencia, solidaridad, solidaridad. Aunque usted no lo crea, esas palabras funcionan muy bien. Mire la sociedad hoy en día que repite palabras y que se vuelven como una especie de lugar en el cual estamos todos pensando negativamente, ¿no? La impunidad, la corrupción, la vulgaridad, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no reversamos eso y empezamos a pensar mucho mejor en cosas que nos pueden aportar, no solamente como ciudadanos, sino como seres humanos? Entonces es mi sueño, Juan. Yo le dije a usted que yo tenía una idea que se le iba a esbozar así por encima, pero ese es mi sueño, que eso sea un sistema de emociones. Muchos dirán que eso parece como para un parque, para el Salitre o para Disney, pero no, 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 las emociones son fundamentales en una construcción Ahí ya. ciudadana. Mire para que se ríe, aquí ya Bienestar de la están gente. escribiendo, aquí ya están escribiendo. La estación impaciencia, la estación ansiedad, y los amigos de los moteles me están diciendo, y los de y por la 63 sería la lujuria o el amor. Ya la gente aquí ya está respondiendo. Pero bueno, esto es un espacio, miren, yo lo digo y yo defiendo que la democracia es esto, dar discusiones con el contrario. Yo dije que era una amenaza y un campanazo que ya estuvieran rayando las columnas del metro. Y gracias a eso he conocido gente maravillosa como Camilo y muchos otros grafiteros que están invitando a dar otra mirada, y es que el arte puede ser inclusive la solución para que el metro no sea lo que Camilo estaba diciendo, un espacio abandonado, una ventana rota, sino un espacio que esté lleno de gente, donde los ciudadanos se apropian del espacio público y son felices en la ciudad donde queremos vivir y no donde nos toca, que eso es la ciudad feliz. Nosotros desde el Consejo, aquí alguien estaba diciendo, pero es que en el Consejo lo único que ustedes pueden hacer es hablar. Y yo, sí, exactamente, hablar y provocar buenas conversaciones y discusiones. Este es el campanazo que estamos prendiendo, esta es la discusión que estamos provocando. Seguiremos adelante. Camilo, le cuento que estamos liderando una iniciativa ciudadana donde básicamente lo que estamos es buscando gente que quiera unirse a un gran grupo, aprovechando las redes sociales, y llevarle esta discusión al alcalde. Hay que pedirle al alcalde que se baje del metro, literalmente, que se baje de la parte de arriba y camine la parte de abajo del metro, no pensando en lo negativo, sino en lo positivo, en esa oportunidad, en esa intersección de emociones que usted plantea, en los jardines verticales que planteaba Johanna Peters hace una semana, y en 8 días tendremos a los que hablan de que eso también puede ser un espacio comercial muy atractivo para la ciudad, como son los demos. Entonces, la conversación está abierta. Gracias por su tiempo. También cuéntenos, lo podemos encontrar también en su Redes galería, sociales. bueno, en Sí, sí, redes sí, pues, sociales y en la galería pues en San Felipe. nos pueden seguir en @vértigo graffiti, que es el proyecto de espacio público, y @vértigo contemporary, que es nuestra galería en San Felipe, que es otra de las apuestas de esta ciudad maravillosa, increíble, que es el sector, el distrito creativo de San Felipe, que alberga 2 docenas de galerías y espacios culturales, restaurantes, bares maravillosos. Entonces los invito a conocer Vértigo Contemporary, a visitar la página web y bueno, síganos en Vértigo Graffiti o Vértigo Contemporary. También mucha gente toda la gente que nos está viendo y nos escribiendo. Fátima Ospino nos dice, los invito a la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar, están haciendo unos murales muy bonitos. Entonces ya saben, también en Ciudad Bolívar, San Felipe, y todos los espacios maravillosos de esta ciudad que tiene de verdad el arte en su ADN. Muchísimas gracias, nos vemos en 8 días. Camilo, Bueno, Juan. gracias por estar con nosotros. También un reconocimiento a Daniel Criales, que por ahí lo veo, que también abrió la discusión con la Casa Negret. También ahí esa es otra discusión de cómo también los monumentos como los del maestro Negret hacen parte del espacio público. Me encanta, y me voy a robar su definición, Camilo. El espacio público es el sitio donde hay gente. Espacio público sin gente no existe, Sí, es ventana es rota. verdad. Así que bueno, 59 minutos, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Un abrazo, chao.